Queridos hermanos, es un placer estar hoy aquí con ustedes y hoy vamos a tener el placer de analizar Hechos 9 del versículo 1 al 9. Le pido que por favor vaya a la Biblia y la lea. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. La palabra de Dios dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él le dijo: Levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias Señor porque tú nos das tu día santo, el día del Señor. Gracias porque tenemos la bendición del Internet, porque de esta manera tu palabra puede ser predicada. Venimos a ti humildemente pidiendo tu bendición sobre esta prédica y que sean tus palabras, no las opiniones del predicador, sino tu santa palabra. Permite que los que están escuchando esta palabra la puedan escuchar, entenderla y que el Espíritu Santo actúe y opere en sus corazones y que ellos puedan entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como les decía, es un placer estar acá y poder predicar. Y hoy me gustaría contarles una historia interesante, la cual es acerca de un robot, el cual es llamado T-180. Ese robot era un perseguidor de la humanidad y junto con ella a su líder, John Connor. Entonces este robot era responsable de la muerte de muchísimas personas, pero un día, en una de sus incursiones, el robot fue capturado por el líder de los humanos, el líder de la resistencia, John Connor, y él fue reprogramado y de esta manera cambió completamente. Y en lugar de ser un perseguidor de la raza humana, él empezó a ser un sirviente de la raza humana. Esta historia es súper interesante y créame que fue muy popular en la era de los 80, pero hoy vamos a tratar con una historia mucho más interesante porque esta historia es real, no es ciencia ficción. Hoy vamos a analizar el libro de Hechos en el capítulo 9 del versículo 1 al 9, el cual relata la conversión de un hombre quien era un gran perseguidor de la iglesia y un gran enemigo del líder de la iglesia, quien es Cristo Jesús. La idea central de ese texto es: la salvación es el resultado de la soberanía y la gracia de Dios. Lo voy a repetir. La salvación es el resultado de la soberanía y gracia de Dios. Para poder explicar este texto de una manera clara, voy a
a hacerlo en dos partes. La primera parte, el primer punto es gran perseguidor, el cual viene del versículo 1 al 2, y el segundo punto sería cambiado por gracia, el cual va del versículo 3 hasta el 9. Vamos como a ver en un panorama este texto, pero lo que quiero es que ustedes mantengan en su mente es la salvación, es el resultado de la soberanía y gracia de Dios. Cuando vamos al versículo 1 y 2, leemos, por favor, léanlo conmigo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. De hecho, Pablo era un gran perseguidor de la iglesia y el autor del texto del libro de Hechos, quien es Lucas, no es que hubiera empezado a hablar así de la nada de Saulo, sino que él presenta a Saulo en otros versículos anteriores. Por ejemplo, lo podemos encontrar hablando en el capítulo 7, versículo 58, capítulo 8, versículo 1 y también en el verso 3, donde lo podemos ver cómo lo describía, por ejemplo, en la escena en que Esteban fue apedreado y en donde Pablo estaba dando su aprobación para que esto sucediera. Es interesante ver cómo Lucas lo describe. En el capítulo 8, versículo 3, la palabra que Lucas usa para describirlo, el verbo exacto, en el lenguaje griego, solamente aparece dos veces en la Biblia. Una aquí en el capítulo 8, versículo 3, y el otro en el Salmo 80, verso 13. La idea de este verbo es que Pablo era un animal salvaje destruyendo una plantación, y es una buena manera de describir el enemigo de la iglesia, un gran perseguidor. No es como si él solamente fuera detrás de la iglesia porque le placía, no, él iba detrás de la iglesia con odio en su corazón. Su corazón estaba lleno de odio en contra de aquellos quien él consideraba que eran parte de la rebelión. Así que Pablo era este tipo de enemigo, no uno fácil, sino uno realmente difícil, un gran enemigo. Pablo tenía un plan y este plan lo podemos ver en el capítulo 8 y capítulo 7. Su plan era terminar con la rebelión en Jerusalén. Lo podemos ver, por ejemplo, que esto se cumplió cuando Esteban fue apedreado. Lo que él quería era terminar con la iglesia ahí en Jerusalén. Pero como el doctor Sitema dijo, cuando él predicó del capítulo 8, los primeros 4 versículos, si de pronto se acuerdan, él estaba explicando que la iglesia se estaba expandiendo debido a esta persecución que había empezado en Jerusalén. Así que el plan de Pablo había fallado, ¿no? Porque él quería terminar esta rebelión en Jerusalén, pero no podía porque la iglesia se estaba expandiendo. Entonces lo que él hizo fue idearse otro plan, el cual consistía en perseguir la iglesia, los cristianos, en diferentes lugares. Y el primer lugar que vino a su mente fue Damasco. Así que él fue al gran sumo sacerdote para pedirle una autorización, una orden,
una orden para que él pudiera perseguir a los cristianos, y luego él mismo se puso el título de inquisidor de la iglesia. Así que, como en términos modernos, lo que Pablo quería conseguir del gran sumo sacerdote era una orden de extradición. Lo que eso significa es cuando él iba a algún lugar y se encontraba un rebelde en contra de la religión verdadera que él consideraba, él estaba siendo autorizado por la ley para traerlo de vuelta a Jerusalén y meterlo a la cárcel. No necesariamente era que los judíos estuvieran matando a los cristianos, porque sí, esta era tarea de los romanos en aquel tiempo, sino que el mismo Pablo también era parte de este plan y quería traerlos a la cárcel. Y recuerde algo, Pablo iba tras de estos cristianos como un animal salvaje, destruyendo una plantación. Así que no es que él fuera detrás de los cristianos y les dijera, ay, venga, por favor, me acompaña a la iglesia. No, a la cárcel diré. No, él iba tras de ellos como un animal salvaje, con odio en su corazón. Así que él fue al gran sumo sacerdote para solicitarle esta orden de extradición. Y como les dije, él era un gran enemigo de la iglesia. Así que déjeme preguntarle algo porque probablemente usted ahora está pensando, gracias a Dios, que yo no soy un perseguidor de la iglesia. Pues puede ser cierto, somos cristianos, pertenecemos al pueblo de Dios, estamos bajo la gracia de Dios, pero algunas veces nosotros como cristianos, nosotros como personas de Dios, nos comportamos como perseguidores de la iglesia. Déjeme darle un ejemplo. Yo vivo acá en Greenville desde hace 2 años y alguna cosa que yo he notado en la cultura del sur y algo de lo que yo no estoy orgulloso, no es que esté en toda parte, pero sí se puede ver, es que hay iglesias para diferentes tipos de personas. Tenemos iglesias para hombres blancos, iglesias para personas negras, iglesias para hispanos y así sucesivamente. Entonces, cuando la iglesia se comporta de esta manera, cuando la iglesia crea división en la gente de Dios, entonces la iglesia se está comportando como perseguidor, porque no están luchando por mantener el avance del reino de Dios, ni por mantener su unidad. Entonces es una manera en la que algunas veces los cristianos, hablando de la realidad específica del sur, entonces es como unas veces la iglesia se comporta. Hermanos, no hay alguna cosa como iglesia multiétnica. La iglesia, desde su nacimiento, consiste en un solo grupo de personas, la gente de Dios. Si no estamos con Dios, entonces estamos contra Él. Dios no dijo, si no estás contra mí, si estás en una iglesia blanca o negra o hispana, no. Él dice, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Hay una sola nación y es la nación de Dios. Todos nosotros somos ciudadanos del cielo. Todos los que pertenecemos a Cristo Jesús y que hemos confiado en Él como Salvador, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, cuando la iglesia se comporta así, como partiendo la iglesia en varias secciones, entonces nos comportamos como perseguidores de la iglesia misma, perseguidores del Señor Jesús. Tenga esto en mente y quiero implantar esa idea en sus mentes. La salvación es el resultado de la soberanía y la gracia de Dios. No lo olvide. El segundo punto que vamos a hablar hoy es cambiados por gracia. Y estos van del verso 3 al verso 9.
Entonces, quiero que lean conmigo del verso 3 al verso 9. La palabra de Dios dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que, hermanos, Pablo estaba casi que llegando a Damasco. Algunas veces cuando nosotros leemos la Biblia, no nos damos cuenta de las distancias entre las ciudades que se describen acá en la Biblia. La distancia entre Jerusalén y Damasco era como 150 millas, era una semana que se demoraban para llegar allí. Entonces, imagínese, Lucas describe a Pablo como animal salvaje y Pablo tenía una orden de extradición, hombres, y tenía también armas. Él quería ir a Damasco para arrestar cristianos. ¿Y qué pasa? Va allí durante una semana de viaje, cultivando odio en su corazón. Así que no es que él fuera por el camino muy feliz, sino que él tenía una misión en su cabeza. Y durante este viaje de Jerusalén a Damasco, si alguien en este viaje se le hubiera aparecido y le dijera: "Ay, si usted supiera que se va a convertir en cristiano", pues él se hubiera burlado. Porque Pablo tenía solamente una idea en su corazón y él no tenía en mente la soberanía de Dios. Pablo no estaba contando de que Dios controlaba todo, que él gobernaba todo. Entonces estaba aquí Pablo próximo a llegar a su objetivo, a Damasco, estaba casi que a punto de entrar al mediodía y entonces una luz aparece a él. Entonces imagínese esta escena con la cual es extraordinaria. Una luz más resplandeciente que el sol se aparece a Pablo y de esta manera es como mostrando que estaba allí Jesús. Y Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Pablo le responde: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, exactamente en este momento, Pablo se da cuenta de tres cosas. La primera, que tan grande es la gloria de Dios. ¿Se pueden imaginar? Trate de mirar al sol, al mediodía. De hecho, usted no lo puede hacer, le van a doler los ojos, es imposible. Pues cuando Jesús aparece a Pablo, la luz, la gloria de Dios le rodeó a Pablo. Y esta luz era más poderosa que el sol del mediodía. Hermanos, esta debe ser una sensación genial. La segunda cosa que pasa a Pablo en este momento es cómo Cristo se identifica a sí mismo con su iglesia. Porque pongan atención, en el verso 4, Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo Cristo se identifica aquí a sí mismo con la iglesia? Si alguien está persiguiendo a su iglesia, uno de sus hijos, hijas, está siendo perseguidos. Entonces Saulo se dio cuenta en ese momento de que estaba persiguiendo a Jesús mismo.
La tercera cosa que Pablo se dio cuenta cuando cayó al suelo fue que Cristo estaba vivo y que lo que estaban predicando estos apóstoles era completamente cierto. Y él se dio cuenta de que entonces él mismo estaba equivocado. Él estaba persiguiendo a los que no eran. Él se suponía que debería de servir a ese líder, servir a Jesús, no perseguirlo, ni perseguir a sus hijos e hijas. Pablo se da cuenta de eso en este preciso momento. Otra cosa que pasa en este acontecimiento, en el verso 6 y 7 lo podemos ver, es cuando le dice que levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo estaba yendo a Damasco para capturar cristianos y meterlos a la cárcel. Él estaba a punto de entrar a Damasco con todo su poder y con todo su orgullo para arrestar a estas personas. Y él estaba decidido a perseguir a Cristo y a sus seguidores. Pero es muy interesante que después de que Jesús aparece a Pablo, él le da una orden, un mandato, y Pablo inmediatamente lo obedece. Esto es extraordinario. Su escenario cambió completamente. Él era antes un perseguidor y luego cuando tiene este encuentro con Jesús, Pablo cambia completamente y él obedece el mandato de Cristo Jesús inmediatamente. Él no dijo, Señor, no lo voy a hacer. No, Jesús le dice, levántate y ve a la ciudad y tú sabrás qué hacer después de eso. Y versículo 7 dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ese perseguidor, ese enemigo de la iglesia, ahora estaba en el suelo de rodillas, como defendido por Jesús, derrotado por Jesús. Y ya Jesús le estaba dando un nuevo mandato. Entonces aquí podemos ver cómo la soberanía de Dios trabaja. Porque Pablo iba a entrar a esta ciudad como inquisidor, con orgullo, con odio en su corazón. Pero es interesante ver cómo ya ahora va a entrar a la ciudad y es guiado por dos hombres que lo trajeron. Y ahora está ciego y está obedeciendo un mandato del Señor Jesús. En ese momento, hermanos, la vida de Saulo, quien en algunos momentos ya va a ser llamado Pablo, entonces su vida cambia. ¿Por qué puedo decir esto? Porque Jesús le dio una orden y él inmediatamente la obedeció. Él no se puso a debatir con el Señor, como a negociar los términos, no, él sencillamente obedece, entra a la ciudad como se le ordenó. Querido cristiano, déjeme preguntarle algo. ¿Es usted un nuevo convertido? ¿Es usted realmente un cristiano, una nueva criatura? Me gustaría decirle algo. Si usted es cristiano, si usted es un nuevo cristiano, si Cristo vino a usted para encontrarse con usted y cambiar su vida, usted debe, preste atención, debe actuar como un servidor, debe tener la misma actitud de Pablo. Él fue cambiado
y en el momento en que él fue cambiado, él actuó como un servidor. Cristo mandó y él obedeció inmediatamente. ¿Quiere saber si usted es un cristiano? Usted va a obedecer entonces los mandamientos del Señor. Y estoy hablando de cualquier cosa. En la sociedad postmoderna, muchas personas van en contra de la palabra de Dios y sus mandatos. Y lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida. Pero me gustaría decirle ahora que usted debe actuar como un servidor de Jesús en todas las áreas de su vida. No sea un rebelde en otras áreas como decir, ah, no, yo en esta área puedo actuar así, yo lo puedo hacer a mi manera. No. Cuando Cristo vino a Pablo en ese momento él empezó a obedecer. Sí, somos pecadores y vamos a cometer pecados y vamos a fallar. Pero una cosa que usted debe tener en mente es que usted tiene que tener la actitud de un servidor todo el tiempo, incluso si falla. Debe tener en cuenta que debe arrepentirse y hacer las cosas correctas. Y es actuar como un servidor, como Pablo lo hizo. Y vuelvo y les repito, la salvación es el resultado de la soberanía y la gracia de Dios, porque acá en este pasaje, Pablo no escogió a Cristo, Cristo escogió a Pablo. Pablo no buscó a Cristo, Cristo fue el que vio a Pablo. Así que tenga esto en mente de la salvación, que es el resultado de la soberanía y gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en la película de Terminator 2, de la que les hablaba al principio, vemos que este robot, el T-180, fue transformado para servir al líder de la resistencia, John Connor. Y cuando él llegó a ese punto, él incluso dio su vida para salvar la raza humana. Y en esa película, y lo siento si algunos no se la han visto, pero esta tiene como una parte muy importante al final de la película. Al final, cuando él muere, dice hasta la vista, baby. Y luego él dio su vida para salvar a la vida humana. Es una película bastante interesante, es bueno verla. Es bastante famosa en Brasil, de hecho. Pero esa película es ciencia ficción, no es real. Y la historia a la que nosotros nos acercamos hoy es de la vida real. La encontramos en la Biblia. Y ese libro fue escrito por Lucas. Es algo que de hecho pasó en la historia. Saulo era un gran enemigo, un gran perseguidor de la iglesia. Y por la soberanía y gracia de Dios, él fue transformado en un cristiano, en un servidor del Señor Jesús. Él era un animal salvaje, pero por la gracia de Dios, él vino a ser una oveja. Y esto es un gran cambio. Mientras, cuando yo digo de esta película de Terminator, hay una raza muy famosa, pero vuelvo y repito, es ciencia ficción. Pablo, el apóstol Pablo aquí, tiene una raza muy importante, pero la diferencia aquí es que esta raza es real. Después de sufrir muchas cosas,
Por el nombre de Jesús y la prédica del Evangelio, Pablo dice al final de sus días: he peleado la buena batalla, he terminado la tarea, he mantenido la fe, por lo cual tengo la corona de justicia, en la cual Dios me la dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que han deseado su venida. Dios es un Dios poderoso y Él cambia perseguidores en servidores, como hizo con Pablo. Si usted es un creyente, entonces viva como uno, tenga un corazón, una actitud de servicio en su vida, en su corazón, y tenga en mente que la salvación es el resultado de la soberanía y la gracia de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque por el ejemplo de Pablo tú nos muestras cómo muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos, no porque te hayas aparecido a nosotros al mediodía con una luz extraordinaria, sino por tu Santo Espíritu, por la gracia, por la misma gracia que actuó en Pablo en ese tiempo, actuó en nosotros en ese tiempo, o en aquellos días cuando nosotros fuimos salvos. Señor, te queremos dar gracias por tu soberanía y gracia. Gracias, Señor, porque la salvación es preciosa, Señor. Qué privilegio ser parte de tu pueblo. Bendícenos hoy y bendícenos durante la semana. Que podamos irnos con una actitud de servidores y no actuar como rebeldes en contra de tu reino. Ayúdanos a ser siervos leales para que algún día puedan decir de nosotros que peleamos la buena batalla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.